el código en processing es, ya esto es la primera línea. Primero importamos una librería que es para que se pueda usar el puerto serial en processing, en la primera línea ahí, ¿ya? En la segunda línea declaramos una variable serial que se va a llamar mi serial, ¿ya? Después la tercera declaramos un string que es sensor null y después sensor real. Después lo voy a explicar por qué. Y después una variable flotante que se llama sensor gráfico. También lo voy a explicar después. Y lo mismo con el int, la variable entera sensor. Ya, en el setup aquí uno declara, o sea, lo mismo que en Arduino, se configura todo, ¿cierto? Pero como aquí vamos a mostrar cosas en pantalla, también declaramos eso. Entonces al final lo que en size, el código size lo que dice es que creamos una pantalla de 800 por 600, es el tamaño de la pantalla que vamos a mostrar, ¿ya? Un fondo, background 255, un fondo de color blanco, 255 el color blanco en RGB. Estas variables se pueden hacer así, ¿ya? Pero es lo mismo al final, si los otros números lo detecta como si fuera solamente blanco. Stroke es el color de las líneas, en este caso creo que no se ocupan, así que da lo mismo. Y esto es importante, port name, COM12. En realidad la parte de aquí, esta de mi serial, new serial, todo eso, esa línea, mi serial, ya. Ahí uno define que tenemos el puerto serial, lo declara nuevamente, pero como con otros valores. Dice, este puerto serial lo vas a llamar con el port name, que es COM12, y a una velocidad de 9600 audio. COM12 porque este es el número del puerto que elegimos en Arduino. ¿Se acuerdan que cada uno en Arduino elige la placa y además el puerto que esté conectado? Ya, justamente cuando yo conecté el Arduino me salía el COM12, así que por eso puse eso ahí. Pero si no, si ustedes lo conectan en su PC, por ejemplo, y le sale en el COM2, tienen que poner eso, si no le va a lanzar error. Tiene que coincidir con el puerto que esté conectado a Arduino lanzando el puerto serial. O sea, el valor en el serial, porque al final eso es, pues tiene que coincidir el puerto serial, ¿ya? Void draw, esta es la parte más importante del programa. Aquí lo que hago es describir si mi variable serial, bueno, si me está llegando una variable serial, ¿cierto? Si es mayor que 0 significa que porque esas variables tienen valores flotantes, en realidad. Entonces si es mayor a 0, pongo aquí que sensor null va a tener lo que esté leído, ahí está, en mi serial, pero antes de eso en programación significa un salto de línea. Entonces va a leer todo lo que llegue en el puerto serial hasta el salto de línea. ¿Se acuerdan que yo en Arduino les puse que se mostrara las cosas con print line new? Esto por eso es para formar el salto de línea, si no sería print nomás, ¿ya? Entonces con el salto de línea ponemos este código de acá en processing y nos ayuda a que así se lea todo el número hasta el salto de línea. Entonces nos aseguramos que el valor recibido es lo que nosotros queremos, porque vamos a recibir valores de 0 a 1023, recuerden eso en Arduino, eso es lo que se lee, ¿ya? Aquí nos aseguramos al tiro en esto. Aquí en lo de las variables ponemos dentro de ese if, si el sensor null es distinto de null, o sea, si esta variable que guardamos acá, que es esto, o sea, si lo leído por el LDR es distinto de null, el sensor real va a valer lo que guardamos en sensor null. Al final lo que hacemos acá simplemente es que ya guardamos el valor del LDR en sensor null, y si el sensor null tiene un valor distinto a vacío, o sea, si tiene un valor numérico que nos sirve, entonces el sensor real va a tener ese valor. Hago eso solamente porque habían veces que el programa me daba un valor null, ¿ya? Y eso es un valor vacío, nada. Entonces, si lo ponía después en el gráfico, eso me lanzaba error. Entonces, esta parte la hice solamente para evitarme ese error, ¿ya?
escribimos el fondo blanco. Esto lo hago porque cada vez que se ejecute esta draw, que va a ser cada 100 milisegundos prácticamente por lo del Arduino, va a ir cambiando la figura, ¿cierto? Pero si no le ponemos este background blanco, las figuras van a ir como cambiando y van a quedar como manchadas, van a ir formando mancha y no se va a notar la diferencia. Entonces si cambiamos también el fondo en cada iteración, sí se va a ver esa diferencia. Si no va a ir quedando como todo solapado. ¿Ya? Esta parte no sé si explicarla mucho, solamente editamos las fuentes, porque lo que le puse al código es que muestra el valor del LDR, o sea, el valor que he leído por el sensor en la parte izquierda de la pantalla superior. Después mandar un videito de cómo funciona. Y aquí solamente Epifun, solamente decimos que carguemos esta fuente. Esas fuentes se pueden editar fácil ahí en herramientas y ahí crear fuentes, ¿ya? Después le pongo que la rellene con un color 0. A esta fuente F le pongo que sea de un tamaño 30. Y aquí escribimos, pues, escribo intensidad de la luz y pongo en las coordenadas en las que quiero que se vea, y sensor real y también sus coordenadas. Recuerda que estas variables son x, y, ¿cierto? Pero en Processing las variables son x, y al revés, no como nosotros lo vemos. Si esta fuera mi pantalla, así todo esto, el x0 y el y0 sería acá, y va creciendo así, ambas. ¿Okay? Entonces x0, x1000 por ejemplo, y0 y 1000 crecen para abajo y hacia la derecha, ¿ya? Entonces prácticamente eso, si 2030 se va a mostrar como por acá, por así decirlo, y el 230 como por acá, ¿sí? Ya. Después pongo que en pantalla print line new se muestra el valor del sensor, lo leído, lo voy a mostrar acá. Processing aquí muestra el print. Y sensor después le pongo, lo transformo a variable entera, ¿cierto? Aquí debería estar guardado nuestro número recibido por el serial, pero lo transformo aquí a variable entera porque después lo ocupamos en ¿dónde era? Acá, en sensor gráfico. Y este sensor gráfico tengo que ponerlo, transformarlo a ver. No miento. No pesquen esto. No, eso no. No quiero grabar otra vez el video. Ya, eso no. Esa parte no lo ocupó. Me olvidé de sacarlo. Era del código anterior. Ya. Después relleno simplemente color morado. Ese fill significa rellenar. Y esos números que están ahí son los códigos RGB para el color morado. Y aquí sí, esto sí se ocupa. El sensor gráfico lo transforma a una variable flotante y lo divido en dos, porque el sensor gráfico me daba valores bastante grandes, y estos valores de 0 a 1023, y estos valores tengo que hacerlo coincidir con el número de mi pantalla, que yo lo había definido arriba, si no me equivoco, como 800 por 600, ¿no? A ver, sumamos. ¿Dónde está? Ahí, 800 por 600. Entonces no puedo pasarme eso, si no, no se va a ver. Ya, y después simplemente le escribo una elipse que su centro esté en 400,300, que es la mitad de 800 y 600, ¿cierto? Y sus valores de x, y, o sea, cómo crece su radio al final, porque no hice una elipse, si se dan cuenta al final es un círculo, y como crece su radio es el valor del sensor gráfico, la variable flotante que tenemos acá. Eso es el programa.